difícilmente vería yo a alguien de África, claro. Y ahí tengo oportunidad de verlo, y además está luchando por lo mismo que yo. Claro. Está trabajando por lo mismo que yo. O sea, estamos mirando. De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán. Bienvenidos a este episodio, creo que es el episodio número 12, ya perdí la cuenta. Es nuestra primera entrevista que tenemos presencial y aquí tenemos nada más y nada menos a la secretaria del ESMAOT, de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Marisa Ortiz. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y aquí encantada de participar. Eres la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Fuiste asesora en la Comisión de Cambio Climático, involucrada en la elaboración y aprobación de Ley de Transición Energética. Fuiste diputada federal con participación en Comisión de Medio Ambiente. Te involucraste desde el 2008 en temas ambientales. Ahorita me gustaría indagar un poquito cómo fue que te involucraste. Y después, eres adoptada guanajuatense, ya tienes unos añitos acá con nosotros. Eres licenciada en Ciencias de Educación, maestra en Política y Gestión Energética y Ambiental, y eres una apasionada por el medio ambiente, temas de energía y el servicio público para quienes no la conocían. Si están viendo este podcast, seguramente tienen alguna noción de quién es Marisa. Sí, totalmente. Bueno, recientemente tuvimos la COP, la Conferencia de las Partes, la número 26 en Glasgow, Escocia. En el episodio anterior explicamos un poco de cómo funciona esta cumbre internacional de cambio climático de la ONU, cómo participan los países, cómo participan activistas, sector privado, sector académico incluso, cómo son las interacciones. Vemos mucho por las noticias a lo mejor que hay muchas marchas o que hay muchas personas sentadas como tomando decisiones importantes, pero agradecemos mucho tu participación en este episodio porque queremos saber realmente. Tú fuiste representando al estado de Guanajuato, tú fuiste aproximadamente 4 o 5 días, nos comentas. Queremos saber cómo fue esa participación, qué se siente de primera mano haber viajado unas, ¿qué fueron? 36, 34 horas. 27 horas. 27 horas y luego aparte el tren, ¿no? Entonces queremos saber qué se siente estar ahí, estar en ese ambiente con tantas personas importantes que toman decisiones que cambian la vida de millones de personas. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Nos encantaría saber cuál fue tu experiencia en general. ¿Cuál fue tu experiencia al adentrarte? Y digo, si lo puedes reflejar con las otras COPs a las que ya has podido asistir, ¿cuál fue tu experiencia esta vez en la COP26 en Glasgow? Bueno, me parece importante como enfatizar, aunque sé que lo trataron en el capítulo anterior, la COP al final de cuentas tiene como varias zonas. La primera es donde se hace la revisión de los acuerdos, donde se saca la declaratoria y ahí participan los representantes de la delegación de cada país. En el caso de México vienen normalmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Anteriormente también participaban los técnicos, o sea, es decir, la gente de Semarnat, del INEC, y también se abría espacios para que participara incluso el sector privado y algunos de nosotros. He tenido la oportunidad de participar en la COP de Qatar, en la de Lima, en la de Madrid y esta en la de Glasgow. Aquí lo interesante, sí, cómo se dan estos acuerdos, bueno, pues se dan unas negociaciones. Imaginemos que estamos en una casa y estamos generando las reglas de cómo, si se abren las ventanas, no se abren, qué se va a hacer para sacar la basura. Bueno, pues esta casa se llama el planeta Tierra y tenemos que establecer qué medidas tomamos todos. Entonces, bueno, pues cada una de estas COPs es muy distinto porque se busca verdaderamente ir avanzando en temas de ambición, en temas de acción climática, en temas de financiamiento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues esto sí es muy, muy intenso. O sea, son negociaciones de echarse todo el día a estar analizando todo esto. Eso lo hace la delegación del país y los negociadores. Paralelamente se pone una serie de stands donde vienen casi siempre de los países o del GEF, por ejemplo, que es el Fondo para el Cambio Climático a nivel mundial, o del Banco Mundial para el Desarrollo, o de diferentes organizaciones ponen su stand. En estas stands y en salones paralelos se llevan a cabo una serie de foros, paneles, reuniones bilaterales ya de los diferentes actores. ¿A qué me refiero?
en la parte de Qatar y Lima tuve la oportunidad de participar como legisladora, en ese momento era diputada federal. Entonces ahí se genera una reunión de legisladores, de diputados, senadores, dependiendo del país también cómo se maneja, donde todos hablan de cómo se puede ir avanzando en la legislación en esta materia. ¿Qué se tiene que hacer? Incluso, bueno, se analizaba, se presentó en una ocasión un libro que permitía analizar la legislación de cambio climático en 66 países. ¿Qué se tendría que ir haciendo a nivel de cada uno de los estados? Ahora, bueno, pues fuimos como parte de las regiones, de las representaciones. En muchos de los países no se habla de estados, se habla de provincias, se habla de otros esquemas. Y entonces, bueno, aquí también hubo eventos para los gobiernos subnacionales, para los gobiernos estatales. Existen redes que integran a este tipo de gobiernos que nos queremos comprometer tanto en la adaptación al cambio climático, porque ya llegó este fenómeno, ya está aquí, tenemos que adaptarnos a él, como en la parte también de mitigación, de reducción de emisiones. Y ahí participamos en eventos y en asambleas, donde lo mismo escuchas a gente de África, de Europa, y también son secretarios de medio ambiente o son gobernadores de esas diferentes regiones del mundo. Yo creo que es importante también enfatizar, las COPs han tenido una serie de evoluciones. Primero, solamente participaban los países y se ponían de acuerdo, y bueno, pues esta parte paralela que decíamos, como de los foros, pues era pequeño todavía. Empezaron primero las ciudades, empezaron los jóvenes, que siempre son también muy participativos. Siempre hay marchas enormes también donde se está exigiendo la acción climática. Bueno, Greta ya es más reciente, las COPs tiene más 26, Greta no tiene 26, pero bueno, sí, Greta ahí participa, y claro que me ha tocado verla tanto en Madrid como ahora en Glasgow. Y bueno, pues así como Greta, hay muchos jóvenes que aunque no aparece su nombre como tal, están comprometidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que al final se hacen todos estos ejercicios? Pues primero, se comparte lo que se está haciendo en cada región, se comparte los casos de éxito, pero también las oportunidades, las rutas de descarbonización. En esta ocasión, por parte de Guanajuato, participamos en 8 reuniones bilaterales, o sea, más allá de las propias asambleas, de los propios paneles, estuvimos participando en 4 paneles presentando casos de éxito. Por ejemplo, en la parte de adaptación al cambio climático, lo que son los sistemas de captación de agua de lluvia con enfoque de potabilización para las comunidades que no tienen acceso a agua potable, pues tiene beneficios en temas de salud, en temas sociales, en temas ambientales y en temas también económicos y de adaptación al cambio climático. Presentamos esos casos y entonces se va replicando y vamos aprendiendo unos de otros, y vamos generando también declaratorias donde decimos, a ver, yo como Estado me estoy comprometiendo en esto, y bueno, surgen compromisos concretos, ¿no? Compromisos concretos. En el caso de la de Glasgow, México asumió una postura muy pro derechos humanos, o sea, de decir el medio ambiente como un derecho humano, como lo ha hecho un poco el gobierno federal. Aquí, bueno, pues el derecho humano que establece nuestro artículo 4º constitucional te habla del derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho al agua, y todo tiene que venir de la mano. Entonces, esto que se estuvo diciendo del derecho humano hay que aplicarlo en las políticas en la vida diaria. Y bueno, también se habló mucho de equidad de género, se habló mucho, bueno, pues también de impulsar la parte del financiamiento. Una parte muy importante. Muy importante, porque se pueden generar compromisos, se puede verdaderamente hablar de declaratorias. Si no se ve reflejado en el recurso, se vuelve muy complejo. Claro, sí. Y bueno, México firmó la declaratoria contra la deforestación, tarde, pero la firmó, o sea, diríamos que se hizo el anuncio global y México un día después lo asumió, pero bueno, pues estamos entre los 10 países que tienen mayor grado de deforestación actualmente, entonces necesitamos asumir un compromiso, y más si tomamos en cuenta que somos uno de los 10 países megadiversos, con mayor riqueza en temas de biodiversidad. También firmó la Declaratoria de Océanos,
aunque en Guanajuato no tenemos tanto que ver con el tema, también se firmó esa parte. Se firmó la declaratoria de metano. Por primera vez, esto yo no lo había visto en otra COP, se asumió un reto para reducir emisiones en temas de metano. Siempre se hablaba de dióxido de carbono, siempre se hablaba de eso, pero el metano es mucho más contaminante. Y bueno, pues ahí Estados Unidos estuvo impulsando mucho este aspecto, y uno de los grandes retos que tendríamos en temas de metano en nuestro país y también en Guanajuato es la parte del manejo de los residuos sólidos. Claro. Y de los residuos, al final en general los residuos orgánicos. Entonces México también firma esta declaratoria y firma una declaratoria en temas de agricultura sustentable. También nuestro país tiene un gran reto en ese aspecto y nuestro estado también. Claro. Entonces ahí, bueno, pues fueron las 4 que México firmó. Nosotros como estado nos sumamos a lo que impulsaron también varios estados a nivel global, que fue la declaratoria de Edimburgo. Es una declaratoria donde los propios estados, provincias, gobiernos subnacionales, pues pedimos que queremos participar de manera mucho más activa en temas de biodiversidad. O sea, al final estas cumbres donde participan los países, pues está muy bien y los países asumen sus compromisos, pero los gobiernos subnacionales estamos muy conscientes que en nuestros territorios se generan las emisiones, en nuestros territorios tenemos que adaptarnos al cambio climático y en nuestros territorios es donde está el mayor patrimonio natural. O sea, ahí tanto la flora como la fauna no distingue dónde se acaba Guanajuato y empieza Jalisco. Y tenemos que actuar juntos. Entonces, bueno, pues Guanajuato firmamos esta declaratoria. También se estuvo, bueno, pues trabajando en la declaratoria del carbon pricing. Bueno, pues nos trajimos el compromiso en Guanajuato para poderlo suscribir en los próximos días o en el próximo año. Bueno, pues es ir generando estrategias para poner precio al carbono, que también es un gran reto. Y bueno, pues también como gobiernos subnacionales nos parecía clave que en esta ocasión los gobiernos mexicanos, los gobiernos estatales mexicanos, bueno, pues mostráramos compromisos concretos de rutas de descarbonización, rutas concretas para tener presupuestos de carbono y para ir bueno, pues asumiendo compromisos de acción climática. Guanajuato, bueno, pues presentamos también que ahora para el 2022 le presentamos al Congreso local, a todos nuestros diputados, un presupuesto transversal de cambio climático. Es la primera vez en la historia de Guanajuato que se hace algo así, es decir, no solo es el presupuesto de medio ambiente de la SMAO, sino el presupuesto que ejercen todas las dependencias del gobierno estatal que tienen verdaderamente una aplicación, ya sea en mitigación, ya sea en adaptación, verdaderamente se dirijan a temas de cambio climático. ¿Sabes si eso lo hace en otros estados? Sí lo han empezado a hacer, pero nosotros, bueno, pues en este caso son más de 1,000 millones de pesos para el 2022 que Guanajuato estará dirigiendo claramente en temas de cambio climático. Entonces eso nos parece sumamente importante poder, bueno, pues ir predicando con el ejemplo. Si estamos yendo a este tipo de cumbres, bueno, pues es también decir, a ver, me estoy comprometiendo a esto y qué beneficios traigo para el propio estado, ¿no? Entonces, estas reuniones bilaterales ya hemos tenido resultados, prácticamente de noviembre a la fecha, resultados concretos, y estamos muy contentos y buscaremos que esto siga avanzando. Les compartiría algunas de las reuniones bilaterales. Perdón, yo me puedo seguir hablando. Tú dale, nosotros... No, hombre, ya que contestaste como 4 preguntas. Ese es un poco el problema, ustedes me dicen. No, tú dale, no pasa nada. De las reuniones bilaterales, a lo mejor una de las más importantes, nos sentamos con el encargado en el BMU. El BMU es el ministerio alemán que atiende los temas medioambientales. Diríamos antes de las elecciones, ese era el ministerio, ahora van a hacer reajustes, pero él es el responsable de la cooperación internacional. Ellos tienen una cooperación muy importante a nivel global, o sea, financian muchas cosas para acelerar la acción climática, y pues nos sentamos con quien se encarga de todo esto y nos parecía sumamente importante. Le planteamos, bueno, pues lo que se está haciendo en Guanajuato, también lo que estamos haciendo como gobiernos estatales mexicanos, porque buscamos que esta reunión también se generara a través de la ANAE.
La ANAE es la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, es decir, todos los secretarios y procuradores de medio ambiente del país participamos en esta asociación y tengo el honor de presidirla hasta diciembre del 2022. Entonces esta reunión, bueno, pues fue representando a todos los estados del país. Okay. Y estoy muy contenta que además soy la primera presidenta mujer, ¿verdad? Pero esa es otra por abrir la brecha de género. Así es, esa es otra historia. Tuvimos esa reunión muy importante que ya se vio reflejada en que la Agencia de Cooperación Alemana en México visitó Guanajuato para pues reactivar un programa importante que se llama Adaptur. Es adaptación en temas de turismo. Okay. De turismo se había empezado en San Miguel de Allende el programa y ahora la idea es generar que sea en otro municipio. Okay. Estamos en las negociaciones y va a ser por más tiempo porque ya se acaba el programa y logramos que ahora pues se amplíe. Y también vino la gente que lleva la alianza del cambio climático entre Alemania y México. Okay. Les presentamos todos los programas que tiene SMAOT y pues uno de los acuerdos es que en enero nos sentamos con la cooperación alemana para que nos presenten sus nuevos programas y busquemos en cuáles vamos a presentar proyectos concretos. Okay. Ahorita hay muchísima cooperación entre Guanajuato y Alemania. Tengo una amiga que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Económico y también nos platica que hay muchísima cooperación con la organización Adenauer. Konrad Adenauer. Sí, y está súper padre, es algo muy interesante. Nos acabas de dar demasiada tela de dónde cortar que no sé ni siquiera por dónde empezar. ¿A dónde irnos? A ver, si nos pudieras resumir en 3 grandes puntos globales de lo que te tocó ver, de lo que te tocó vivir y cuáles son las victorias de esta COP, ¿cuáles son las que tú dirías? Sí, qué bueno que dices que tiene que ser concreto. Que yo corre tiempo. Tiene que ser para tweet, para que sea con casi. No, tú lo que quieras. Tantos caracteres, entonces. Mi percepción de la COP es que se tocaron por fin temas que se debieron de haber tocado desde mucho antes. Financiamiento, lo del metano, o sea, son cosas que ya deberían de haber estado en la agenda desde hace muchos años, pero no sé cuál es tu percepción de cuáles fueron las grandes victorias de esta COP. Coincido, las dos totalmente de acuerdo. Me parece que el financiamiento se ha hablado desde que iba a iniciar en 2020 y acaba en 2025 y no hemos acabado de aterrizarlo y ahorita se generaron ya mecanismos mucho más concretos. Pero algo que también es súper valioso es que por primera vez se cruzaron de alguna manera las agendas de Río, es decir, la agenda de cambio climático, biodiversidad y la agenda de lucha contra la desertificación. Okay. O sea, al final todo va de la mano. En temas de biodiversidad ya quedó claro que la adaptación basada en la naturaleza, basada en ecosistemas, es clave y por lo tanto pues tendrá que cruzarse con la agenda de cambio climático. Y la lucha contra la desertificación también va ligada con todo lo que implica acciones de conservación, suelo, agua, reforestaciones, o sea, eso fue algo muy valioso porque, bueno, se hacían cumbres de biodiversidad, cumbres de lucha contra la desertificación, también tuve oportunidad de ir a alguna de ellas, y realmente pues parecía que fueran canales totalmente luchas separados completamente y van de la mano, y tenemos que eficientar diríamos los recursos, los esfuerzos, definitivamente eso es clave, y lo dijiste, o sea, al final de cuentas el tema del metano es una cosa que verdaderamente solamente estábamos atendiendo una partecita así, cuando tenemos un reto mucho mayor y las acciones que hagamos en metano va a tener un impacto mucho más trascendente, yo diría eso, para ya no me alergue. Pero bueno, algo que decía, que me preguntaron y me gustaría en la parte como más humana de lo que implica participar en una COP, cuando llegas la primera vez y ves la cantidad de gente, de todas las razas del mundo, con todos los atuendos, porque también hay quien va, eso es verdaderamente, sí, o sea, de decir, a ver, difícilmente vería yo a alguien de África y ahí tengo oportunidad de verlo y además está luchando por lo mismo que yo. Claro. Está trabajando por lo mismo que yo. O sea, estamos mirando hacia la misma dirección, estamos aportando y luchando por lo mismo. Entonces, eso, claro que impacta. Y además es como, todo el mundo está como corriendo, porque todo el mundo tiene que ir a reuniones. Entonces, ves así, cada quien como un poco en su postura, en la parte de ir aportando. Eso yo creo que es sumamente valioso. Ver a los jóvenes
comprometidos, entusiasmados. Creo que eso también es pieza clave. Se los dije en una cumbre, pero de acción climática en Alemania, les abrieron el micrófono para que subieran y dieran su testimonio, hablando un poco, bueno, pues de la responsabilidad que tenemos en esta generación, para las generaciones venideras. Eso también decir, a ver, ¿por quién lo hago? Por mis hijos, pero también por todos los jóvenes del mundo, ¿no? Entonces, tienes una motivación al estar trabajando en esa intensidad. Sí es una locura, o sea, porque tienes muchas actividades. Además no es, bueno, pues tengo una reunión interna que la puedo atender después, muevo y ajusto agenda. No, aquí es súper estricto. Muchos países son súper estrictos en temas de puntualidad. Entonces estás corriendo todo y tienes que preparar tus intervenciones. Entonces nos íbamos a participar y llegábamos en la noche a revisar las intervenciones del día siguiente, a poder compartir o a ver cómo vamos. Y además, bueno, pues era el momento en donde en México estaban despiertos, estaba el equipo ahí trabajando. El déficit de sueño era un poco intenso. Sí, me imagino, ha de haber habido muchísimo café ahí. Justamente en el capítulo anterior mencionábamos la importancia de este tipo de eventos para que el tomador de decisiones se tope de frente con, vamos a decir, los grupos originarios, que son los de los más afectados, y no tengan ni para dónde correr, porque es muy fácil tomar las decisiones en el país que están afectando a gente tal vez del otro lado del mundo, y aquí está ese choque cultural, ese choque de razas, como lo mencionas, donde dices, aquí veo y me están expresando de viva voz qué es lo que están sufriendo en otra parte del mundo por la falta de acciones que estamos tomando en mi país. Y creo que eso es un choque que, por lo que es importante que estas cumbres no se ven solamente de manera virtual, porque se pierde mucha de la riqueza que llega a pasar. Se puso sobre la mesa que se llevara a cabo virtualmente, y al final se dijo no, va a ser presencial, con todas las complicaciones que eso significó en temas de salud, en temas de logística, hacernos la prueba todos los días antes de entrar y demás. Pero sí es súper importante, o sea, te cruzas con el actor, puedes hablar directamente, incluso con los actores de tu país. O sea, esa parte no siempre se da. No los ves, ¿no? Así es, y te sientas con el sector privado, te sientas al final de cuentas con con la subsecretaria Marta Delgado, con los jóvenes que fueron representando a México. Yo creo que eso es... Por ejemplo, una de las reuniones que me pareció de verdad súper importante que tuvimos fue como entre panel, reunión, un formato un poco raro, y que yo no había visto en una COP así, o no me había tocado participar ni como legisladora ni en la de Madrid. Esto lo generó Climate Group de Under Two Coalition, es una red de gobiernos subnacionales enfocados a mitigación. Pero entonces estábamos en la mesa sentados, el representante de Nueva York, la representante de los gobiernos estatales mexicanos y actores de la sociedad civil, sobre todo americanas, o sea, ONGs americanas, y estaba la representante de Visa en temas de sustentabilidad, de General Motors, de Ford, de IKEA, de Uber en temas de electromovilidad. O sea, estaba el sector privado a nivel de transnacionales ahí diciendo qué es lo que ellos también se estaban comprometiendo en temas de rutas de descarbonización, y ya actuando un esfuerzo de articular lo que hacemos todos los actores, porque lo que pasaba antes es lo que les decía, los puros gobiernos se metían, los gobiernos, los legisladores por su lado, y aquí, a ver, todos los actores cruzando y actuando juntos. Sí, la participación de la industria privada fue algo a mí que me tomó muchísimo por sorpresa, porque digo, yo nunca había tenido tal acercamiento a la COP, ni estarlo siguiendo, ni estarme echando todos los podcasts de Cristiana Figueres, ni todo eso, y estar viendo qué pasaba. Pero el ver la participación tan activa de las industrias privadas y el cómo siento que ellos se presentaron como una república por sí mismos, Seba, Pepsi, y ellos son como un país hablando de lo que ellos van a hacer por toda la influencia que tienen en su cadena de producción, y como IKEA, que es un actor importantísimo, y los bancos y todo eso, fue algo fascinante para mí verlo. Algo que sí me hizo muy interesante fue la participación del sector financiero, que el ver, por ejemplo, me tocó echarme una entrevista del CEO de HSBC, y que él hablaba de cómo los bancos firmaron un tratado y pusieron adelante el cómo van a ayudar a la descarbonización de sus clientes.
Aquí en Guanajuato, ¿cómo podemos ver eso? O sea, se me hizo bien padre ver cómo lo firmaron la Asociación de Bancos Ingleses y la Asociación de Bancos Americanos, y ver que hay un compromiso para financiar todo este movimiento de descarbonización y proyectos nuevos y ayudar a toda esta industria privada que pues necesitaba pues ayuda financiera. O sea, no lo van a hacer solo porque son buena gente. O sea, lo van a hacer porque les conviene y porque pues de buena fe, pero pues sí tiene que haber dinero. Como aquí en Guanajuato están haciendo lo de los paneles para calentadores de aguas solares, que pues, a la gente le conviene, pero también necesitan una ayudita. Siento que el sector financiero es muy similar. ¿Vamos a ver algo de eso reflejado en México? ¿Hay algún tipo de movimiento en el sector financiero en nuestro país? Yo retomaría, mira, el primer acercamiento en donde estuve con la Asociación Mexicana de Bancos fue justamente cuando empezamos a hablar de la Ley de Transición Energética. Ahí, a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la representación en México, América Latina y el Caribe nos lo acercó. Y estábamos buscando ver cómo se podrían ir financiando este tipo de ecotecnias, ¿no? Ellos están muy acostumbrados a que te puedan dar un crédito hipotecario, un crédito de auto, pero ahora hay que ir buscando cómo ir generando también este tipo de créditos. Ahí eran los primeros pasos. Ahora hemos llegado a que en México ya existe lo que es, un ejercicio en donde han integrado a bancos, a afores, a diferentes actores en temas y empresas también de financiamiento. Han estado identificando cuáles estados o ciudades tienen proyectos concretos para ser financiados. Y se hace un evento cada año que se llama el Green Investment MX. Nosotros participamos en el de este año por primera vez. Es el tercer año que se lleva a cabo en México. Y Guanajuato por primera vez participó presentando 4 proyectos. Nos hemos estado reuniendo con varios actores de los que participaron, fue virtual. Entonces, de los que nos estaban viendo, que no, o sea, ese es el inconveniente después para el seguimiento. Pero hemos tenido ya varias reuniones de seguimiento para buscar si los proyectos pueden ser financiables por privados. O sea, presentamos evidentemente los sistemas fotovoltaicos, ahí sí celdas solares para edificios públicos y escuelas, la parte de los centros de manejo eficiente de residuos regionales para promover economía circular. Presentamos también la parte de una planta de tratamiento en los límites entre Michoacán y Guanajuato, y un proyecto también para el manejo del uso eficiente del agave y todos sus residuos y demás. Eso se presentó y se está buscando estos modelos de financiamiento verde que pues en México van dando sus primeros pasos. Sin embargo, bueno, como bien dices, pues el sector privado se está empezando a involucrar y estamos, nosotros como gobiernos estatales buscando que se den pasos concretos. También habíamos tenido acercamiento, un programa que manejaba la Organización Iniciativa Climática de México, que se llama CESOLAR. Lo que buscaba es que los bancos financiaran paneles para pymes, paneles o sistemas fotovoltaicos para pymes, y lo financiaran los bancos comerciales. Entonces, eso se ha ido avanzando en certificar primero cuáles son las empresas que tendría la calidad tanto de los paneles o los sistemas fotovoltaicos en instalación, en todo. Tenemos 3 empresas certificadas aquí en Guanajuato. A nivel nacional no son más de 10 las que están certificadas y 3 son de Guanajuato, y nos interesa pues seguir explorando esto, además de que recibimos la instrucción del gobernador para ir buscando alternativas de financiamiento de ecotecnias a través de las instancias estatales. Esperemos en los próximos días o el próximo año hacer ya el anuncio formal de todo esto, porque bueno, pues queremos predicar con el ejemplo y que todo esto sea una realidad. Sí tenemos programas concretos para reducir emisiones, como son los calentadores solares. Hemos instalado más de 30,000. Escuelas por el Clima, que es instalar paneles, sistemas de captación de agua de lluvia y eficiencia energética. Y bueno, pues estaremos también buscando otras opciones para que ir enverdeciendo la economía. Estoy leyendo que Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la parte federal ahora
está implementando un mecanismo para evitar el tema del greenwashing en las empresas. Digo, creo que como que sector financiero, desde el tema de la banca, el tributación también, cada quien como que van aportando su granito de arena. Y ahora regresando ya al tema del tema de la federación dentro de la COP, nuestra siguiente pregunta sería, ¿cómo notaste tú o cómo notas esa interacción entre tú que fuiste como representante de los estados y la delegación mexicana que fue representando a México por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que ellos participaron directo en la declaratoria y tú con el grupo que fuiste participaron en los eventos que fueron paralelos? ¿Cómo es esa relación para colaborar? Pues mira, yo sí creo que en otras COPs sí había una mayor colaboración, incluso participación de los otros actores incluso en las mesas de negociación. Se nos abría el espacio para que pudiéramos identificar pues, y proponer incluso y sugerir sobre las posturas de México. Yo en una de las reuniones de delegación, normalmente se tienen reuniones de delegación todos los días, normalmente en México, en cada COP son 8 de la mañana, ahora como había varios que se quedaron en México, las hicieron 2 de la tarde, pero pues fueron reuniones donde se nos informaba qué estaban haciendo ellos, y pues creo que era muy importante también hacer ese proceso de intercambio, de ver cómo enriquecerlo, de decir, a ver, estas son las banderas que México va a traer, cómo reforzamos y cómo sumamos. México tiene un liderazgo, ha tenido un liderazgo importante en toda esta materia y nosotros como gobiernos subnacionales queremos que así sea, por eso estamos comprometidos y estamos actuando. Y bueno, pues aquí hay que aplicar las sabias frases mexicanas, la unión hace la fuerza, echarle montón, claro, o como querramos decirle, claro, pero pues para que las cosas verdaderamente permitan avanzar. Entonces, sí creo que incluso pues el restringir tanto la participación a solamente 25 personas dentro de la delegación, pues eso complicó un poco esos esquemas de participación y esos procesos, porque al final lo que se acuerde allá, el reto es que se implemente aquí. Claro. ¿Y quién lo va a implementar? ¿Lo va a implementar solo la federación? No, tenemos que implementar todos. Entonces, también estuvo, por ejemplo, un representante del sector privado que hacía algunos cuestionamientos. Y bueno, pues creo que el reto es cómo participamos todos, cómo generas mecanismos de participación, de seguimiento y de transparencia en todo lo que se está haciendo. Claro. Algo que ya habías mencionado, donde México hizo muchos headliners en las noticias, fue el que se tardó un día en firmar el Tratado de Deforestación. Eso pues, a todos acá nos llegó y después, días siguientes, México fue catalogado como el fósil del día y todo ese tipo de cosas. Pero México ya firmó este tratado y sabemos que Guanajuato no es ajeno a este problema, al problema de la deforestación. A mí me tocó vivir hace unos meses al parque, la Reserva Ecológica Las Palomas. Y me tocó hablar con el señor que cuidaba ahí y nos decía, es que el problema aquí es que la deforestación es porque las familias que viven alrededor trabajan mucho, o sea, viven de generar carbón a partir de pues, lo que está aquí. ¿Qué acciones en concretas salieron de esta firma de tratado o qué se está haciendo en el estado? ¿Cómo se va a atacar? Porque una cosa es el sí, chido, ya lo firmamos, y otra cosa es el qué se va a hacer. Es que es parte de lo que mencionaba hace un ratito. O sea, tú como país puedes firmar estos 4 acuerdos, pero aquí tienes que tener a tus actores que van a tomar acción, o sea, y que verdaderamente van a estarlo implementando. Y en ese sentido es que, bueno, independientemente de que nosotros nos hayan llamado o hecho partícipes de la firma de la declaratoria, pues nosotros haremos la parte que nos corresponde, Evidentemente tenemos que ir fortaleciendo, tenemos un programa estatal forestal. Este programa estatal forestal antes estaba en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Ahora ya le vemos un enfoque de medio ambiente, un enfoque de cambio climático, que eso cambia por completo a que sea la producción forestal exclusivamente. Y ahí, bueno, seguramente o Lucio o alguno de los del equipo de Las Palomas te lo pueden decir. Lo que hay que hacer es asumir en todas esas zonas pues acciones tanto de conservación de suelo, de agua, de reforestación y
tenemos que generarles proyectos productivos a esas Claro. comunidades Tenemos que para darles irle algo que hagan en vez de andar talando árboles. Exactamente. Tenemos que darles opciones de subsistencia para transformar su actividad económica, ¿no? Y en ese sentido hemos generado con el fondo ambiental que tenemos, que ese también sería interesante que ahora les platique, porque eso fue punta de lanza Guanajuato, generamos con la Secretaría de Turismo un tema de proyectos productivos en temas de turismo de naturaleza. Okay. Vamos a hacer el anuncio porque lo que queremos es que muchas de estas comunidades identifiquen que les conviene más que esté bien conservado el bosque. Estamos recibiendo una exclusiva de anuncio del estado de Guanajuato. Traído ustedes por Planeta B. En Guanajuato existe un fondo ambiental, se llama el FOAM. Ese fondo se nutre de la verificación. Es decir, todos los que nos están viendo, si verifican su auto, además de que aseguran que su vehículo no esté contaminando, están aportando están aportando para este fondo. Okay. ¿Y este fondo para qué sirve? Para generar proyectos de medio ambiente, de agua y de ordenamiento territorial para los municipios y para el Estado. Okay. Entonces, a ver, si León, ya que estamos aquí en León, incrementa su verificación, le tocan más recursos de este fondo. Okay. Y el 70% lo pone el Estado y el 30% lo pone el municipio. Okay. Debo confesar que quien le saca mayor provecho es Celaya, no León, pero esa es otra historia, nada más es para picarles el orgullo a los leoneses de que vayan y verifiquen. Es un tercio, ¿no? De la pero en cuestión de parque vehicular es donde tienes más parque vehicular, obviamente, aquí en León, pero claro, hay mucho que hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que al final de cuentas, tú llegas y los municipios deciden, pues quiero un proyecto de más calentadores solares, de sistemas fotovoltaicos para la oficina del ayuntamiento, okay, para camiones recolectores, para botes papeleros, okay, para estudios previos justificativos para hacer una ANP municipal, para lo que tú quieras. Nosotros presentamos ahora en el FUAM un proyecto que son proyectos productivos de turismo de naturaleza en las ANPs estatales, donde tenemos identificados a los actores que pueden llevar a cabo estos proyectos. Okay. Y lo hicimos con turismo. Yeah. Para que entonces no solamente sea la visión medioambiental de conservar esos espacios, sino también con toda la experiencia de turismo para poderlos ir acompañando. Yeah. ¿Qué es lo que también el propio FUAM, este fondo surgió en el año 2000, fue el primer estado en contar con un fondo que lo que ingresa por temas de medio ambiente se asigna en temas de medio ambiente. Entonces es pues punta de lanza que queremos, claro, que esto verdaderamente siga avanzando. Y esto ha permitido que incluso, por ejemplo, en Santa Rosa, en la Sierra Santa Rosa, y aquí vas a Las Palomas, tenemos también casos de éxito de apicultura. Ok. Y ahí tú les platicas y te dicen, no, yo estoy convencido que si mantengo el bosque voy a tener abejas, si tengo abejas tengo producción de miel y genero todos estos productos. Okay. Ahora lo que queremos es que turismo nos ayude a venderlos, porque ellos son los expertos, nosotros no somos los expertos en esto. Y lo mismo la gente de la Secretaría de Desarrollo Económico, sí, para, claro, que sea toda esta parte de la visión. Y así también, bueno, pues no sé si conoces, en Santa Rosa venden unas mermeladas, no me ha tocado, buenísimas. Pero tendré que ir. Y esas mermeladas surgieron de proyectos productivos. Vamos, ¿cuándo vamos por una de ellas? Mi favorita es la de Jamaica, te debo de confesar. Okay. Ay, pues pero es un grupo de mujeres de la comunidad ahí en Sierra de Santa Rosa que se unieron, que ellas producen las mermeladas y ahora le venden las mermeladas a Tox. Tú cuando vas a Tox, estás consumiendo mermeladas guanajuatenses de la Sierra de Santa Rosa. Qué cool. Eso es lo que tenemos que ir generando. Claro. Este tipo de modelos. Lo mismo en Peñalta, ahí hay tirolesa por si también quieren ir. Y eso lo equipamos nosotros también para estos modelos de ecoturismo. Tienen cocineras tradicionales y tienen lo que se le llaman ellas las guamichas. Generan pomadas, guamichas. No, y aquí te está proyectando Benjamín. No, alguien dijo gomicha.
Qué bárbaro. Son, no, bueno, ya pasan de las Ya es 12, hora. ya En una de la algún tarde. lugar del mundo ya son las 8 de 8. la noche, ¿no? No, ya es la 1 de la tarde, ya pasa el mediodía, ya se vale, sin ningún problema. No, ellas tienen, a partir de frutos de cactáceas, hacen diferentes productos, Ok. pomadas y demás, y pues nos interesa que estos productos pues puedan Ok. verdaderamente crecer. Sí, se ha fortalecido estos proyectos productivos por parte de la SMAUT, pero necesitamos la parte económica, que es ahora lo que estamos Claro. trabajando de manera transversal. Hay algo que quiero recalcar muchísimo, esto que nos acabas de decir, Marisa, que es el trabajo del Estado, y creo que es algo que se ha visto como modificada la percepción con este gobierno federal, que es como todo esto de los apoyos económicos que ha habido, no sé, el programa de los viejitos, para los ninis, todo ese tipo de cosas, que es literal dar dinero por dar dinero. Y esto que se está haciendo con este fondo, que aparte de que nos dejas ver cómo se va el dinero de lo que nosotros pagamos para proyectos productivos, es el enseñarle a la gente a pescar y no darles el pescado. Y eso es súper valioso, realmente es el trabajo del Estado. No es darles, pues ya, ¿sabes qué? Deja de forestar, te doy $1,000 al mes para que ya no lo hagas. ¿Sabes qué? Te doy un proyecto productivo para que tú puedas tener un emprendimiento, generar un ingreso por tu propia cuenta, pero nosotros te damos el campo fértil para que lo hagas. O peor aún, ¿no? Proyectos que hacen que deforesten para plantar árboles, ¿no? No mencionamos el nombre, ¿verdad? Pero en nuestro programa estatal forestal lo que hemos enfocado es si le pagamos con programas de empleo temporal al propio, dueño de la tierra porque mantenga o porque esté plantando, y si damos una supervisión, y no solamente es de árboles, también de pues al final diferentes tipos de agave, al final también de diferentes tipos de cactáceas, porque son las especies de nuestro estado. Entonces, y sí se da un acompañamiento en ese sentido, y se hace un modelo de programa de empleo temporal, y así se han ido sumando también incluso empresas, si puedo decir Lo que sea. por ejemplo, Para que nos patrocinen. me parece muy bien. Bueno, nos están patrocinando el mantener 500 hectáreas Ok. en Lo Sierra merecen. de Santa Sí, Rosa. de hecho sí está ahí el letrero, ¿no? De que esto es Así parte es. del programa de Volkswagen de bonos verdes. Así es, y bueno, pues ahora lo que nos dijo el CEO, que cambiaron de CEO, y nos dijo, está muy bien que hagamos acciones de conservación de suelo, agua, reforestación, con la gente de la comunidad, con programas de empleo temporal, pero háganme una propuesta concreta para que verdaderamente transformemos la comunidad, Ok. para ir disminuyendo desarrollo esta parte de económico. deforestación, y háganme propuestas de otro tipo. Entonces, pues queremos Qué que fregón. las transnacionales que tenemos aquí verdaderamente también pues se sumen, y a Volkswagen le vamos a tomar la palabra, definitivamente. Sabemos que tú eres licenciada en Ciencias de la Educación y nosotros somos firmes creyentes de que tu experiencia anterior o tus estudios no determinan que tú no puedas participar en temas de sostenibilidad, en temas de cambio climático, en temas ambientales. Entonces, nos gustaría saber, desde tu perspectiva, cómo te has ido involucrando en los temas ambientales con los que llevas más de 10 años y cómo promoverías que los demás lo hicieran, ¿por qué? Bueno, yo enfatizaría en todos los jóvenes que nos estén viendo, primero, que es súper importante que tengan la oportunidad de conocer la realidad que vive nuestro México. Y primero quería involucrarme en el tema educativo porque estoy convencida que la educación puede verdaderamente transformar un país, y por eso estudié eso. Sin embargo, paralelamente me empecé a involucrar en temas políticos. O sea, estoy involucrada en temas políticos desde hace muchos años, y entonces me empecé a involucrar y empecé a participar en esto. En la parte personal, pues siempre trabajas por dejar como algo mejor, ¿no? O sea, por asegurar el futuro para tu familia y demás. Y nunca se me va a olvidar, fuimos a un parque con mis hijos en Puebla. Estaban súper chiquitos, yo creo que Isa estaría en la carriola más o menos. Y fuimos, está a la orilla de un río. Puebla nace en medio de dos ríos. Y pues ellos hacían referencia a que el río estaba contaminado, que olía feo, o sea, como en un tema despectivo hacia el río, pues porque lamentablemente todas las industrias de la región descargan en ese río. Y dices, yo tengo que hacer algo
porque ellos tengan pues la oportunidad de disfrutar la naturaleza y de disfrutar un río en unas condiciones distintas, ¿no? Entonces, pues un poquito yo creo que fue esa suma de cosas. Hablas de la sensibilización y creo que la SMAUT lo maneja muy bien en las pláticas o talleres ambientales, que es como el primer paso para que tú te involucres en estas cosas o te preocupes, es sensibilizarte y no perder la capacidad de asombro ante las cosas, ante ir a un bosque enorme, a un lago enorme, o darte cuenta que no es normal que la ciudad huela feo en las noches y es porque hay una quema a lo mejor de bosque o quemas de basura, o el río huele mal, y eso no debe estar pasando, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que dices en el tema de sensibilización y cómo eso lo tomaste como motivación para echarte para adelante en estos temas, y te agradecemos mucho por toda la trayectoria que llevas, por lo que has hecho desde la parte política, que es mucho de lo que impulsamos en este podcast y con esta idea que tenemos de proyecto, que la parte política es la que hace los cambios verdaderos. Pues nada, agradecerte que hayas venido, en verdad que seas nuestra primera entrevistada en persona, es para nosotros padrísimo. Yo solamente invitarlos a todos, invitarlos a que se unan a los promotores ambientales. Es un programa que tiene la Secretaría, donde lo que queremos es justamente tener estos líderes empoderados para promover la acción climática aquí en Guanajuato, no en el resto del mundo, aquí en nuestro estado, y necesitamos más jóvenes así. Muchísimas gracias. Y pues sería todo. Síganos en nuestras redes sociales, Planeta B Podcast, Facebook, Instagram, TikTok, y recuerden, el único Planeta B es este podcast. Yo me puedo poner a hablar y hablar como ya vieron.